Ahora, ¿cómo nos movemos de target a actitudes? Y eso es un poco lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo nos movemos desde ese concepto de todo el cliente es un target a el cliente también tiene actitudes? Bueno, a través de los datos. Y los datos es algo muy interesante porque los datos siempre los vemos como algo muy cuadrado, como algo muy de contabilidad o de estadístico, y sí, lo son. Sí, yo, de hecho, ahorita hay un boom en el estudio de la ciencia de los datos por todo el tema de inteligencia artificial. Pero también nosotros los que estamos en negocios, que tal vez no estamos tan metidos en la parte numérica, o tal vez, por lo menos de mi lado, que yo soy más de la parte de comunicación, soy consultoría de otro tipo, no soy numérico, pero he aprendido a ver en las redes sociales una oportunidad de tener datos que yo antes no tenía, una oportunidad de tener datos que antes eran complicados de tener. Y eso es lo que hace un poquito distinto este nuevo mundo de los negocios, digitales y sobre todo de las pymes, que tenemos acceso a datos. Y hoy voy a la primera parte. Voy a hablar un poquito de métricas, es un tema que ya he tocado antes, pero quiero repasarlo. Y después voy a hacer una pausa y voy a poner la web y les voy a enseñar algunas herramientas que yo uso, que son abiertas, que son gratis, para poder conocer más de los targets o de estos clientes metas de mis clientes. Ahora, ¿por qué los datos? ¿En qué nos ayudan los datos? Bueno, porque hay que tomar decisiones basadas en datos. Generalmente uno siempre toma, aunque no lo crea, usted siempre toma decisiones basadas en datos. Lo que pasa es que tal vez no lo hace conscientemente, pero usted sabe si va a salir y va a llevar sombrilla, o va a salir y va a llevar algo para cubrirse, es porque usted está pensando, bueno, basado en lo que sé, generalmente en septiembre tiende a llover a esta hora. Eso es un dato. Usted sabe esa información. Y usted planea acuerdo a eso. O sea, sí tomamos decisiones basadas en datos. Las decisiones siempre son basadas en datos mínimos o no estadísticos, pero siempre estamos tomando decisiones basadas en lo que sabemos o en lo que conocemos. Entonces, es un proceso hasta cierto punto más natural. Nos sirve para mejorar la eficacia de las campañas. O sea, si usted quiere, y aquí voy a hablar un poco más adelantito de la importancia de que veamos lo que hacemos, y voy a ser bien enfático en esto, y lo voy a empezar a hablar desde ya, que veamos lo que hacemos como campañas. ¿Y qué significa que veamos lo que hacemos como campañas? Tenemos que empezar a invertir en amplificar los contenidos. Vea, ya no se puede descansar en el contenido orgánico. Yo esto se lo digo a todo el mundo y lo repito hasta el cansancio, porque como en negocios pequeños siempre seguimos con ese tema de que me voy a meter a Facebook, en Facebook no tengo que pagar. No, eso está mal. Lo que sí pasa es que en Facebook va a tener que pagar mucho menos de lo que tendría que pagar en un medio masivo, de lo que tendría que pagar por televisión. Pero si usted quiere que lo vean, si usted quiere aprovechar el verdadero potencial de Facebook, o de la red de Facebook, porque ahora la red de Facebook es Facebook, Instagram, ahora hasta Threads, y algunos sitios afuera. Si usted quiere aprovechar eso, tiene que invertir, tiene que poner plata. Y no grandes cantidades. Usted puede empezar promocionando publicaciones con 5,000, 10,000 colones, pero tiene que hacerlo, porque la única forma de probar eficacia es invirtiendo. Entonces, y esto, sáquese de la mente el tema de que solo va a estar poniendo en Facebook sin nadie, muy poca gente lo va a ver si usted no paga. Por razones naturales. Uno, porque es el nuevo negocio de Facebook y de eso viven. Y dos, porque es imposible que usted lo vean en medio de, son más o menos 3.500.000 cuentas registradas en Facebook de Costa Rica, probablemente un poquito más, ¿okay? Casi llegando a los 4 millones de cuentas registradas. Es un montón de cuentas. ¿Todas activas? No, pero por lo menos 2 millones son activas, que ya es un montón. Y esas 2 millones de cuentas activas tienen a su vez un montón de marcas, siguen a un montón de marcas, y siguen no solo a un montón de marcas, siguen a un montón de artistas, influenciadores, políticos, páginas, medios. Entonces, ¿cómo cree usted que de forma natural alguien va a llegar y le va a prestar atención a su contenido? Y no porque su contenido sea malo, es que es imposible, estadísticamente es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso se paga, para amplificar, para decir, ok, Facebook, muestre esto a una mayor cantidad de gente. Entonces, si queremos usar los datos para mejorar la eficacia de las campañas, tenemos que hacer campañas. Entonces, primera lección, si usted no está invirtiendo en sus redes sociales,
honestamente se lo digo, está, pues no le voy a decir que está perdiendo el tiempo, porque algo tiene que llegarle, pero no está sacándole el mejor provecho. De hecho, está invirtiendo más tiempo de lo que está recibiendo, porque estar llevando y poniendo cosas y estar pensando qué va a poner, lleva su tiempo. Y la respuesta va a ser muy pequeña y muy mínima si solo lo hace sin pagar. Y qué cosa, y esto no, a mí no me paga Facebook para decírselos, es simplemente porque es una realidad. La tercera razón por la cual usamos los datos es para demostrar el retorno de la inversión. Es la única forma que tenemos para decir, ok, si, y es tan sencillo como esto, si yo invertí tanto y recibí tanto, ahí está mi retorno a la inversión. Y es de negocios, y usted probablemente sabe más de negocios que yo, pero es así, usted sabe si su negocio le va bien en el momento en que las entradas sean más grandes que las salidas. Sí, hay negocios que aguantan y por un momento están perdiendo plata hasta con vidas a crecimiento, y hay varias formas de verlo, pero en general, nosotros como pymes, los que tenemos negocios pequeños, lo que tratamos es de ser rentables por lo menos de entrada o por lo menos a mediano plazo. ¿Okay? El retorno, y para poder demostrar el retorno, la inversión en medios, hay que invertir. Hay que decir, bueno, si yo puse este mes 100,000 colones, pero me entraron de ventas 800,000, ahí está mi retorno de la inversión. ¿Okay? O sea, recibí 8 veces lo que invertí. Y después me di cuenta que si le bajo a la inversión, pues también me baja la entrada. Bueno, pues hay una correlación entre lo que invierto y lo que recibo. Y si le subo un poquito más y recibo más, perfecto. Si usted llega a eso, ya está avanzando. Ya está avanzando. Y la ventaja es que se puede llegar a eso con poca inversión. Yo estoy diciendo 100,000 colones, pero puede ser hasta menos.